Bienvenidos a Constelaciones de Libros, el espacio donde las historias se cruzan con la vida. Hoy llegamos al último episodio de esta primera temporada, y para cerrar queremos hablar de esos libros que dejan huella. Esos libros que no solo se leen, sino que se quedan con nosotros. Los que, cuando pasamos la página, sentimos que algo cambió. A veces no recordamos todos los detalles, ni las frases exactas, pero sí recordamos cómo nos hicieron sentir, como si nos hubieran dejado una marca invisible, una especie de cicatriz luminosa. Cada lector tiene su propia constelación de libros. A veces son títulos famosos, pero muchas otras son historias pequeñas que llegaron en el momento justo. Es curioso, porque no siempre son los libros mejores escritos los que más nos cambian, sino los que nos encuentran cuando más lo necesitamos. Un libro puede no ser perfecto, pero si nos acompaña en una etapa difícil o en un momento de búsqueda, ya deja huella. Como Jane Eyre de Charlotte Bronte. Más que una historia romántica, es una novela sobre la independencia, la dignidad y la fortaleza de una mujer que se rehúsa a perderse en el amor. Jane no solo busca ser amada, sino reconocida como igual. Y eso, en el siglo XIX, era casi un acto de rebeldía. Quizá por eso su historia sigue resonando tanto, porque nos recuerda que la libertad también es una forma de amor. ¿Tú recuerdas algún libro que te haya cambiado de verdad? Sí, El jilguero de Donna Tartt. No es un libro sencillo porque es algo largo y complejo, pero me dejó una sensación de pérdida y belleza que nunca se me quitó. Esa idea de que el arte puede salvarnos, aunque también puede destruirnos, me pareció devastadora. Totalmente. Tartt tiene esa manera de escribir que parece pintarte el alma. Cada página es como un cuadro que se agrieta frente a ti. Yo sentí algo parecido con Los renglones torcidos de Dios de Torquato Luca de Tena. Ese libro es durísimo, te hace cuestionar qué significa estar cuerdo, qué es la locura y sobre todo cómo juzgamos el dolor de los demás. Y al final uno sale distinto, como si entendieras que todos tenemos un pequeño caos adentro que no siempre se ve. Si estás buscando historias que se sientan como un antes y un después, aquí van algunas recomendaciones. El jilguero de Donna Tartt, una historia sobre belleza, pérdida y supervivencia. Es una novela sobre cómo el arte puede ser una forma de redención, pero también una carga. La chica del tren de Paula Hawkins, más allá del thriller, es una mirada a la vulnerabilidad y la manipulación, a cómo la mente puede ser un lugar tan peligroso como el mundo exterior. El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, un clásico sobre la confusión y la búsqueda de autenticidad en una sociedad que parece impostora. Los renglones torcidos de Dios, de Torquato Luca de Tena, un viaje entre la razón y la locura que nos enseña a mirar con compasión. Y Demian, de Hermann Hesse, una historia sobre el despertar interior, la identidad y el camino propio. Es un libro que no se siente del todo a la primera, pero que se siente profundamente. Profundizando un poco más en los libros que dejan huella, personalmente, cuando pienso en los libros que me dejaron huella, Jane Eyre siempre aparece primero. No solo porque me conmovió, sino porque me transformó. Hay personajes que se olvidan con el tiempo, pero hay otros, como el señor Rochester, que se quedan vivos dentro de uno. Cada vez que recuerdo una de sus frases, algo se me quiebra por dentro. Tiene esa intensidad que no se olvida, esa mezcla de vulnerabilidad y orgullo, de oscuridad y ternura. Rochester me cambió la vida, no por ser el hombre ideal, sino por su humanidad rota, por esa manera en la que ama sin saber si mereces hacerlo. Y luego está Jane. Jane Eyre es una mujer que admiro profundamente. Es fuerte, pero no de esa fuerza que grita, sino de la que resiste en silencio. Lee, observa, duda, se defiende, se marcha cuando todos esperan que se quedara. Y en cada una de sus decisiones hay una dignidad inmensa, una calma feroz. Cuando la leí por primera vez, sentí que Jane me hablaba directamente, no como un personaje de otro ciclo, sino como una voz cercana que me compartía sus pensamientos con una honestidad brutal. Hay momentos en los que Charlotte Bronte rompe la distancia entre la narradora y lectora. Nos habla directamente, nos toma de la mano y nos incluye en la historia. Eso para mí fue mágico. La forma en que Charlotte describe es como si cada frase estuviera tallada con fuego y delicadeza. Su prosa tiene esa rareza, parece escrita hace siglos pero suena actual, íntima, casi confesional. Jane Eyre me hace sentir muchísimo, me dolió, me conmovió, me dio esperanza y sobre todo me enseñó que una historia puede ser tan intensa como la vida misma, que la soledad no siempre es derrota y que el amor, cuando es libre, cuando es honesto, no tiene que significar perderse. Creo que por eso este libro dejó huella, porque no se limita a contar una historia, sino que te recuerda quién eres, qué mereces y cuánto vales.
comentar sobre el libro de La chica de tren un poco más a profundidad. Haciendo como un análisis sobre este libro, habla sobre la memoria poco confiable que tiene la protagonista Rachel y sobre cómo otras percepciones pueden distorsionar la realidad de esta, ya que ella, al ser un personaje que está divorciada, deprimida y que además lucha contra el alcoholismo, esto moldea su visión del mundo. Entonces, lo que atrapa más al lector es que nunca sabemos si lo que Rachel recuerda ocurrió realmente o si es su memoria fallando, generándonos duda y tensión. Y bueno, a medida que avanza la trama, el lector descubre que Rachel no solo duda de los otros, sino también de sí misma. Esto es un comentario profundo sobre cómo la violencia emocional marca la percepción propia y además crea versiones falsas de uno mismo. Además de esto, también está el tema de violencia de género y manipulación psicológica, ya que aunque la trama gira en torno a un asesinato, se va revelando la historia de control emocional, de humillación, incluso de abuso, explorando cómo esto destruye la autoestima y la visión del mundo. Y bueno, Rachel, al luchar contra querer recuperar su identidad, no es un heroísmo clásico, sino que es supervivencia emocional más que nada. Y bueno, como conclusión, creo que el lector se puede identificar con la vulnerabilidad de Rachel, porque ella no es perfecta, sino pues es dolorosamente humana. Hay frases que se quedan contigo, incluso años después. Hoy queremos compartir algunas que, de algún modo, nos cambiaron. Del guardián entre el centeno. Lo que más me gustaría hacer es el guardián entre el centeno. Ya sé que es una locura, pero es lo único que me gustaría de verdad. Esa idea de proteger la inocencia, incluso cuando el mundo es cruel, tiene algo profundamente tierno. De los renglones torcidos de Dios, a veces lo que el mundo llama locura no es más que la forma en que el alma se defiende de su dolor. Una frase que cada vez que la releo me recuerda que nadie es solo lo que aparenta. De Demian, cada uno debe recorrer su propio camino hasta el final. Nadie puede hacer ese viaje por otro. Y quizá por eso los libros importan, porque nos acompañan, pero no caminan con nosotros. Y una más, de La chica del tren. A veces imagino que mi vida podría haber sido diferente si hubiera tomado otro tren, otra decisión. Todos tenemos un ¿qué hubiera pasado si? ¿Y tú que nos escuchas, cuál fue ese libro que te dejó una marca? Tal vez fue uno que leíste en la adolescencia o uno que llegó en medio del caos. Nos encantaría leer tus respuestas. Escríbenos en nuestras redes sociales o cuéntanos qué libro te cambió la vida. Porque cada historia que nos toca crea una pequeña constelación nueva. Y al final, nuestra identidad está hecha también de las palabras que nos habitaron. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada de Constelaciones de Libros. Ojalá alguna de estas historias haya encendido en ti una chispa, el deseo de leer, de sentir o simplemente de mirar el mundo con otros ojos. Recuerda, cada libro que leemos nos cambia, nos acompaña y a veces nos salva. Y aunque terminemos esta temporada, las constelaciones siguen ahí, brillando, esperando a ser leídas. Hasta pronto y que tus lecturas sigan dejando huella.